distintos juzgados por no pagar sus deudas. Entre todos, acumulan 113 demandas civiles que fueron declaradas con lugar por los jueces. A las cantidades de personas se suman, por supuesto, algunos otros aspirantes de ser condenados por rematar propiedades o vehículos que respondían a dichas deudas, según constan en los documentos judiciales. Esto ocurre en Costa Rica. Estamos hablando entonces de estos candidatos que fueron condenados por no pagar sus deudas. Hay más noticias del mundo a continuación. El presidente colombiano Juan Manuel Santos declaró al diario español El País que imagina a representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sentados en el Congreso de su país. De eso se trata el proceso, que dejen las armas y sigan con sus ideales, explicó en una entrevista antes de una visita a Madrid a comienzos de la semana. Nadie les está obligando a cambiar su manera de pensar, pero que luchen por sus ideales sin armas, sin violencia, sino utilizando las vías democráticas. Los daños causados por casi 3 años de guerra civil en Siria ascienden a 21.600 millones de dólares, afirmó el ministro de Administraciones Locales en una entrevista concedida a medios locales. Los daños directos costaron 722.000 millones de libras, unos 4.810 millones de dólares, y los daños indirectos 2.5 billones de libras, unos 16.800 millones de dólares, precisando que las cifras pueden ser aún mayores, pues el inventario no ha concluido. El Papa Francisco pidió no perder la esperanza en un mundo mejor a quienes se han desplazado a otros países. Al celebrarse la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el Papa se refirió a los fieles diciendo: queridos amigos, ustedes están cerca del corazón de la Iglesia, porque la Iglesia es un pueblo que camina en camino hacia el reino de Dios. No pierdan la esperanza en un mundo mejor. Noticias del mundo aquí en Viva la Mañana. Ahora son las 7:29. Más. Alejandro, vamos a hablar del deporte internacional. Liga Española, por supuesto, el Real Madrid goleaba y se colocaba a un punto del Barcelona, y el Atlético, que empataba además en el Abierto de Australia, dando vuelta de página. Vamos a hablar de algunos puntos importantes en materia del tenis, por supuesto, con estos grandes personajes, los más importantes del mundo, que se encuentran en este lugar participando en este importante encuentro deportivo. La Liga Española se puso candente. Los líderes Barcelona y el Atlético Madrid terminaron empatando, mientras el Real Madrid goleó, y ahora la diferencia es de solamente un punto en el inicio de la segunda fase del torneo. El Real Madrid goleó de visitante al Betis con un golazo de Cristiano Ronaldo al minuto 10. Luego el 24 Gareth Bale de tiro libre con el 2-0. El tercero fue obra de francés Karim Benzema en el cierre del primer tiempo. El cuarto llegó vía Ángel Di María al minuto 61 y sobre el final Álvaro Morata con el quinto definitivo. El Barcelona no pudo de visitante y apenas fue a empatar a un gol frente a Levante, que se había puesto en ventaja a los 10 minutos con un cabezazo de Lucas Vintra, mientras Gerard Piqué empató las acciones al minuto 18, pero el marcador ya no se movió. Mientras el Atlético de Madrid no pudo mantener la ventaja con la anotación de David Villa a los 17 minutos, lo cual lo colocaba de forma solitaria en el liderato, pero Sevilla, con la anotación de Rakitic por la vía del penal, puso el definitivo 1-1 del encuentro. Ahora el Barça y el Atlético de Madrid tienen 51 puntos en el primer lugar, mientras el Real Madrid sigue en el segundo, pero con 50. En el Abierto de Australia, el serbio Novak Djokovic, el español David Ferrer y el checo Tomas Berdych se clasificaron a los cuartos de final, mientras la número 1 del mundo, Serena Williams, no pudo frente a Ana Ivanovic y quedó eliminada. Djokovic, 3 veces ganador de este certamen, venció al italiano Fabio Bocchini. Ahora el serbio se medirá al suizo Stanislav Wawrinka. David Ferrer, por su parte, se puso en 4 sets al alemán Florian Mayer y será rival de Tomas Berdych, que eliminó al sudafricano Kevin Anderson. La sorpresa de la jornada la dio la serbia Ana Ivanovic, quien eliminó a la número 1 del mundo, Serena Williams, que con esta derrota deberá esperar para ganar su título número 18 de Grand Slam. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y también a esta hora de la mañana, cuando han pasado 31 minutos de las 7, como es habitual, ponemos las noticias en contexto. Y es que efectivamente el Congreso estaría por recibir una nómina de 40 candidatos, entre los cuales deberán elegir a 5 magistrados titulares y a sus suplentes, y la comisión que tiene a su cargo postular a los candidatos fue juramentada la semana pasada. En algunos sectores hay inquietud ante quienes integran esta comisión. Entre ellos, como sabemos, está Estuardo Galvez, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Abidán Ortiz, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y su suplente Rosario Gil,
representando, por supuesto, a distintos decanos de universidades privadas, donde está Yari Méndez de la Universidad del Istmo y su suplente Mario Archila de la Universidad de San Pablo. Los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala son Ovidio David Parra Vela y José Ricardo Fajardo Delgado. Tenemos varios puntos importantes que hablar. Por supuesto, hay distintos sectores que están solicitando a esta comisión por sobre todas las cosas transparencias. Recordemos la importancia, la gran responsabilidad que tienen los personajes que serán justamente elegidos como aspirantes a ocupar un puesto tan importante como este, y por eso tenemos que analizar este tema. Y saludamos entonces esta mañana a Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro Justicia. Carmen, muy buenos días, bienvenida a Viva la Mañana, gracias por acompañarnos. Bueno, todo listo después de la juramentación de esta comisión, donde hoy la discusión en distintos sectores hablan de que las sesiones deben ser abiertas, que la gente debe conocer, por supuesto, lo que allí se está discutiendo. ¿Cuál es su postura en relación a esta tarea tan importante que tienen estos responsables? Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días. Pues efectivamente, hoy a las 8 de la mañana, en muy pocos minutos, estará iniciando la primera sesión pública de la Comisión de Postulación de Candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en virtud de que las primeras dos sesiones pues tuvieron carácter secreto en la medida de que los comisionados no habían decidido hacer alguna interpretación constitucional que les permitiera abrir las puertas. En virtud de los artículos 29 y 30 de la Constitución, pues a partir de hoy a las 8 podemos atestiguar el proceso que van a llevar a cabo los comisionados para postular 40 candidatos a magistrados. Con esto se abre el primer proceso de los 5 que va a haber en el año 2014 para postular y posteriormente elegir autoridades del Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Contraloría General de Cuentas y Fiscal General de la Nación. Hasta ahora todo marcha bien, la composición de la comisión quedó bastante bien en términos generales, pues había el temor de que pudiesen quedar incluidos en ella algunos representantes de gremios o de entidades que pudieran llevar alguna agenda predeterminada. Pero digamos que tal como quedó conformada la comisión, tenemos altas expectativas de que entre los 40 vayan perfiles idóneos. El problema va a ser cuando los diputados tengan ante sí los 40 nombres, porque ahí pueden elegir a cualquiera. Claro. Carmen de manera Aida, que es un problema la lista de 40, es demasiado donde elegir, ¿verdad? son 40 personas, exactamente 40 aspirantes. ¿Cómo hacer más transparente este proceso? ¿Cómo evitar las presiones externas más allá de que se pueda establecer este mecanismo de reuniones a puertas abiertas, pero lograr realmente que sea mucho más transparente para toda la población? Es el reclamo puntual de muchas organizaciones sociales e, insisto, evitar cualquier tipo de presión externa para que, como usted recién mencionaba, los más idóneos, los más calificados, realmente puedan estar en estos cargos. Yo diría que la clave no está tanto en invocar transparencia, porque los procesos transparentes y públicos ya son, y se logró que que por ley debió ser secreto, pues se haga ahora a luz pública. El problema no es tanto un problema de transparencia o de publicidad, porque todo queda muy claro, todo es lo suficientemente público y transparente como para que uno se dé cuenta por qué están tomando las decisiones que están tomando, y uno no puede hacer nada cuando ve que de manera pública y transparente seleccionan o postulan candidatos que forman parte de una agenda predeterminada, de manera que la clave está más bien en reforzar otro tipo de mecanismos y de procedimientos. Por ejemplo, que no haya tanta arbitrariedad y discrecionalidad en la aplicación de la tabla de gradación o en los instrumentos de evaluación en términos generales, por lo siguiente: independientemente de que se aplique adecuadamente una tabla, depende qué tanto valor le den a los ítems que manda la ley.
que podrían resultar favoreciendo o inflando punteos para favorecer determinadas candidaturas. Eso lo hemos visto de manera recurrente en todo este tiempo. O sea, los comisionados de manera pública y transparente pueden ponerle 6 puntos de valor a un doctorado y ponerle igual cantidad de votos a un diploma por asistir a un seminario. Y obviamente todos entendemos que no debe valer lo mismo tener un doctorado que tener una asistencia a un seminario de 3 horas o de un día, o aunque fuera de 2, ¿verdad? Entonces, ese tipo de mecanismos y procedimientos son los que verdaderamente contaminan y le quitan prestancia a los procesos de postulación, porque son bolsones de arbitrariedad y discrecionalidad que todavía están ahí presentes. Muy bien, Carmen Aida, muchas gracias por su comentario. Veremos cómo avanza este proceso después de lo ocurrido la semana anterior con un tema tan relevante para la realidad democrática del país. Muchas gracias, Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, entonces, con el análisis de este tema tan interesante. Nosotros tenemos que dar una vuelta de página para hacer una breve pausa, pero en instantes continuar con más información y con algunos otros temas. Haremos un recorrido rápido por los departamentos y las noticias. Hacemos la pausa, ya volvemos. Al regresar en Viva la Mañana tenemos más información y esto tiene que ver con lo que ocurre en los departamentos del país y la realidad que se está viviendo en distintas regiones. Estados Unidos entrega donación al Ministerio de Gobernación. Mientras tanto, en Baja Verapaz, los maestros demandan mejoras en el presupuesto del 2014. En un show con Tuti. Y este lunes 20 de enero no se puede perder nuestro programa Anthony